Buenos días. Oye, es que... buenos días. Es que miren, he oído un montón de... ¿Cómo se llaman? Intros. Sí. Cada vez que oigo una, siento una hueva espantosa porque, o sea, no me quiero aprender la introducción de un podcast, no es un jingle. Esta es nuestra intro. Por eso. Nuestra intro es tu Buenos días, pero dura exactamente un segundo y medio. La mayoría de la gente hace estas introducciones rarísimas con una cortinilla y musiquita y no sé qué. Y digo, toda la gente que yo conozco le adelanta 15 segundos al tiliche para brincarse a esa madre y entrar directo a la conversación. O sea, deberíamos de normalizar, dejar de estarnos introduciendo en todos lados. Pues el Netflix lo hace bien, Sí, porque te dice skip intro. Pero ya. qué raro que la pongas y todo tiene la opción de brincártela. Sí. O sea, es rarísimo. Es como ver Game of Thrones y chingarte toda la introducción cada vez que No, le ya cae. sabes que son tres flechitas. Ese es mi punto, ¿no está raro? La insistencia de los humanos en esas cosas. Bueno, es que quiere ser visto y validado. Qué chistoso, ¿no? Es una contrariedad. Bueno, entonces, hoy tenemos... Ese no era el tema de hoy. No, esa era una que nos estamos riendo ya de nosotros mismos. El tema de hoy, que sí queremos... Este podcast es un poco más serio de lo que hemos venido tratando un poco. El podcast pasado tampoco fue tan increíblemente ligero, pero bueno, ha sido un podcast que ha generado un montón de reflexión. O sea, mucha gente ha escrito, oye, nunca me había ni hecho la pregunta, ni me había puesto a pensar en eso, Y creo que la intención con la que creamos este podcast era hablar de cosas que no son a lo mejor tan increíblemente importantes en la vida de nadie, pero se vuelven importantes con el tiempo porque invitan a la reflexión profunda. O sea, no a lo superficial, ni a estas como pseudo sobre análisis de chingaderas que nos vienen valiendo madre y que aparte siempre se quedan atoradas ahí, sino tratar de ir un paso más allá, o 2 o 3 o 10, para hacernos preguntas que nos puedan acercar cada vez más a entendernos, pero no nada más a nosotros a entender al otro, ¿no? Y poder generar compasión por ese otro ser humano que a lo mejor está valiendo madre y nosotros ya lo catalogamos como un ser incendiario, o un güey de hueva, o una vieja intensa, cuando es que no estamos haciéndonos las preguntas correctas y por eso no estamos acercándonos o incluyendo a esa persona en nuestro día a día, ¿no? Sin ya nada más, ay, qué hueva, ya saca la chingada. No lo invites. Entonces, ayer estaba oyendo una como exposición acerca de una bola de cosas y tenía yo un montón de reflexiones en torno a la imagen corporal, porque esto puede parecer medio esotérico en el plano psiquiátrico, psicoanalítico, bueno, pero en la vida real el trastorno de alimentación es una cosa de todos los días y cada vez se aborda desde lugares aparentemente muy informados, pero no muy profundos. Entonces, cuando tú has tenido un trastorno alimenticio, que fue mi caso, y tuve que hacer todo un trabajo personal para entender qué me estaba pasando, no para quitármelo encima, sino para entender desde dónde mi proceso estaba llegando a la autodestrucción de una manera tan aceptable, ¿no? Y casi todo el mundo acababa con el tema de que pues es que los modelos de delgadez o de belleza en el mundo han sido determinantes para crear estas ideas de cuerpos hegemónicos a los que hay que tratar de aspirar, o en los que hay que tratar de... Pero a mí me parecía muy pendeja esa explicación, yo no me identificaba con eso. Yo no tenía una idea de un cuerpo hegemónico al que yo aspiraba, no sé si me explico, o sea, yo no tenía una imagen de un cuerpo en el que yo quería convertirme, sino que a mí lo que pasaba es que no me gustaban partes de mi cuerpo y yo quería corregirlas. Había muchas partes de mi cuerpo que para mí eran no aceptables, y eso no tiene que ver con tener chichis o no, o con estar nalgona o no, o con que si las pompas de Kim Kardashian o no sé qué. No, esas ideas yo creo que están planteadas desde un lugar en donde hay gente que nunca ha tenido un trastorno y por eso habla de las cosas que habla como las presenta, ¿no? Para mí era muy evidente que yo cuando me acercaba a un espejo solo podía ver partes de mí. Eso quiere decir, yo no percibía en mí una imagen completa, yo no me veía como Vanessa como se ve mi reflejo en la vida de los demás, ¿no? Bueno, incluso ni ahí se puede, pero bueno, vamos a tratar de acercarnos empezando por ahí. Cuando yo me acercaba al espejo, yo lo único que podía ver era
yo en fragmentos. Eso quiere decir una imagen como Frankenstein. No porque Frankenstein sea hermoso o no, ¿eh? No estoy hablando de Frankenstein como un monstruo, sino como está pieced together, ¿no? Que viene como en pedacera, ¿no? Y viene una cabeza, un pedazo de oreja, la oreja de otra, así. Bueno, en esa forma en la que podemos ver a Frankenstein en nuestra cabeza, puedo asegurar que todos somos Frankenstein porque todos nos acercamos al espejo con esta misma sensación, una de ver en nosotros reflejado lo que no me gusta. Eso quiere decir, el cuerpo, esto es una idea que va a sonar complicada al principio, pero miren, nada más atiendan. El cuerpo es planteado, esta imagen corporal, como una superficie. Eso quiere decir, yo no percibo profundidad en el espejo. Simplemente veo una superficie y sobre esa superficie se deslizan cosas. Se deslizan deseos, tal vez erotismo, se desliza aceptación de esa parte del cuerpo porque me gusta, o una necesidad de esconderla vergonzosamente porque no me gusta. Y entonces de pronto yo acabo acercándome o aproximándome a esta imagen corporal mía desde un sitio de corrección. Eso quiere decir, yo solo puedo ver eso que no me gusta y lo voy a tratar de corregir. No veo lo demás, no me fijo a veces en nada más que en la arruga de un ojo, en la nariz, en una oreja, en la uña de un dedo gordo, de un pie o del otro, en la rodilla izquierda, en el torso, y puedo identificarme, por ejemplo, si a mí me gusta tener un abdomen marcado y lo consigo, puedo voltearme a ver y me identifico como un abdomen marcado. O sea, no me veo yo a mí, o sea, yo no tengo esa capacidad. Entonces, lo que estaba platicando con Ali y con Max ahorita es cómo yo trabajo por producir la imagen que yo, según yo, estoy persiguiendo, pero esa imagen ya siendo fragmentaria, solo persigue objetivos específicos. Eso quiere decir una piel, pero solo de la cara, de cierta manera, las cejas sacadas de cierta forma, tal vez la izquierda diferente a la derecha, los labios no craquelados, entonces estoy todo el tiempo obsesionada con ponerme chapstick, ¿no? Bueno, estoy poniendo ejemplos genéricos que he podido percibir en el afuera y cómo me dan una idea constante de cómo todos tenemos este problema. Y la mayoría de la gente que lo tiene exacerbado acaba en un trastorno de alimentación de alguna índole porque solo detecta pedazos de su cuerpo. Eso es lo que me pasaba a mí. Entonces, para mí había que invertir un chingo de trabajo en producir la imagen en el espejo que yo estaba buscando, esta imagen fragmentaria, por eso era frágil, porque no duraba. O sea, no había cómo hacer permanecer un abdomen eternamente siendo el mismo porque pues somos seres dinámicos. Eso aquí estamos en constante cambio y transformación. Entonces, ¿qué pasa? Que la pregunta venía de qué es lo que yo veía cuando me veía en el espejo. Así empecé mi recuperación. Bueno, ¿qué es lo que yo veo cuando me veo en el espejo? A mí me gusta ser esta vieja en andar buscando arreglarme. Y me empecé a dar cuenta e identificar qué es lo que yo veía cuando yo llegaba y me acercaba a un espejo. Me empecé a dar cuenta también que había espejos muy grandes en mi casa. En mi baño en Mazatlán había espejos de techo a piso, entonces yo era atroz entrar a mi baño, me veía por todos lados. Bueno, logré no ver más que lo que yo quería. ¿Se entienden? O sea, mi reflejo completo nunca llegó a mí. Yo siempre entraba a mi baño focalizada o poniendo atención en estas áreas de la superficie de mi cuerpo que yo quería atender, corregir, ignorar, esconder, ¿no? Y me di cuenta que yo nunca vi quién yo era. Hasta la fecha es una imposibilidad. Y creo que he aterrizado en la conclusión de que eso es para todo el mundo. O sea, no conozco a nadie que vaya al espejo y vea la totalidad de su ser. Y no se vea como Frankenstein en fragmento. Entonces la imagen corporal es dinámica. Entonces yo nunca veo lo que está en el espejo. Lo que veo es un deseo proyectado de lo que tuve y perdí, de lo que tengo y no me gusta, de lo que siempre quise tener y no tengo o nunca voy a tener, de lo que hoy tengo reflejado en mí, porque esta imagen dinámica mía pues existe, soy un cuerpo en envejecimiento. Y entonces si antes no tenía arrugas y hoy las tengo, quiero no verlas. O si las ves las quieres corregir. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que algo que alguna vez vi y ya no está más,
o un deseo, algo que nunca vi y quiero tener, la imagen corporal no es total, o sea, es fragmentaria, y esto quiere decir que yo percibo rasgos específicos de mí, pero no me veo yo. Entonces, sí estamos metidos en un pedo porque yo nunca voy a ver mi imagen completa, que es lo que les decía. Partiendo de ese punto, eso va a ser imposible para mí. Ahora, hay una otra pregunta que ahorita voy a hacer como esta exposición breve al principio, y de ahí podemos empezar a resolver nuestras dudas o lo que nos vaya cayendo como veintes, lo podemos discutir, pero la pregunta es, ¿qué vimos alguna vez? O sea, alguna vez vi que tenían, no sé, el abdomen con cuadros, alguna vez lo vi, o más interesante la pregunta, ¿cómo fui mirada? Eso quiere decir, es a través de la mirada de los otros que nos vamos fragmentando, ¿saben? Entonces, quien, por ejemplo, tenga niños que tengan las orejas así como levantadillas, ¿no? Y los papás siempre están mirando las orejas de sus hijos, ¿saben? Si el papá no tiene las orejas así, o peor, la mamá sí las tiene así, o el papá lo tiene así, y eso ha sido un problema en su vida, en su imagen corporal. Cuando un hijo nace con eso que es igualito a lo suyo, todo el tiempo le está viendo las orejas al niño, ¿no? Y entonces, ¿cómo creen que esa criatura es mirada? Y esa mirada que viene como con un contenido de palabras, a lo mejor implícitas, no externalizadas, o a lo mejor sí. ¿Qué pasa con ese niño a partir de esa relación de miradas que tiene con esa persona alrededor? O sea, esa mirada te acaba definiendo para el resto de tu vida. Es algo con lo que creces y es lo que buscas corregir o realzar. Entonces, ese modo de mirarnos, que está más bien en las palabras, que se ven, en la mirada las palabras son muy evidentes, ¿no? Cuando alguien no habla, pero te ve con deseo, se ve, te está diciendo, ¿no? Que te desea. O cuando alguien te ve con reprobación, se ve que te está reprobando, no te lo tiene que decir, ahí está en las palabras de la mirada. Bueno, alguien que crece con palabras que se vuelven carne, no sé si me explico con esto, es metafórico, pero sí. Es nuestro modo de mirarnos en lo que termina. O sea, es esas palabras del otro, en esa mirada del otro que se vuelven nuestras, y es a través de ahí que nos podemos mirar. Entonces, es muy inquietante cuando una mirada hecha de palabras que proviene de los demás se instala en nosotros, se fija en nosotros. Por eso se fijó en mis orejas, se fijó en mis pompas, se fijó en mi altura o mi chaparrez, lo que sea, ¿no? Quiere decir que se quedó anclado ahí, se fijó. Bueno, esa mirada hecha de palabras que proviene de los demás no pasa inadvertida en nosotros. Eso quiere decir que claramente llega, nos incomoda, empieza a resonar con mi modo de mirarme, y por eso se queda fija en mí. ¿Sí me explico? O sea, hace consonancia con cómo me vieron en la infancia, cómo me vieron en la adolescencia, cómo me vieron ahora que soy adulto. Y eso nada más refuerza que esa parte de mí no es bueno enseñarla, o no es honrosa, o no es más bien como deplorable, no hay que rectificarla. Y entonces, ¿qué pasa? Como yo no soy indiferente a la mirada del otro, o sea, no es una cosa que me sobrevuela y se va como si ni me hubiera dado cuenta. Yo tengo que preguntarme, bueno, ¿de qué depende? ¿De qué depende que yo me siga mirando de esa manera? Entonces, siento que estas palabras que constituyen en esencia la forma en que nos acabamos mirando, estas palabras en miradas de la infancia, de la gente, en nuestras relaciones de amor primarias, en las parejas que pudimos haber tenido, ¿no? O sea, se empiezan a volver el regulador del Frankenstein. Uh-huh. Y entonces, en general, ese modo de mirarnos también depende de qué tanto concedamos al afuera ese poder de regulación, corrección, rectificación en nosotros, ¿no? O sea, qué tanto nos viene acabando valiendo madre, uh-huh, qué espera o qué desea el otro de mi superficie. ¿Sí me explicó? Sí. Y entonces, les voy a pasar el micrófono a Max y Ale, que tienen cara de que, Dios santo, quién sabe qué pasó. Pero lo que quiero que entiendan es que, o sea, la imagen es rectificable. O sea, nosotros hemos hecho de eso un trabajo.
cuando no sabemos ni qué vemos en el espejo? Esa es mi duda. O sea, ¿cómo podemos rectificar algo que no sabemos ni qué es ni de dónde viene? Y a lo que le invertimos tanto tiempo. Entonces, mi ruta al bienestar está profundamente basada en este chingamadral de preguntas que me he venido haciendo una vida acerca de qué veo yo. O sea, ¿cómo me veo yo a través de qué mirada, de qué infancia, de qué relación primaria de amor, de qué Frankenstein, y qué quiero hacer con eso? O sea, quiero seguir torturándome en la vida siendo esta y despedazada, fragmentada en una imagen corporal que es completamente falsa. O quiero quitarme de ese lugar y dejar de estar construyendo un cuerpo hegemónico que no es posible conseguir nunca, porque también un cuerpo hegemónico se ve de manera fragmentaria. Eso quiere decir, un cuerpo que ustedes hoy perciben como hermoso, tiene un host, lo habita alguien que cuando se acerca al espejo tampoco se ve. Simplemente ve lo que no le gusta de sí mismo, lo que quiere quitar, el deseo, el anhelo, la corrección, la rectificación, el error, la falla. Es increíble. Está cabrón que sí sentí como la piel chinita ahorita porque nunca había visto esto así. Digamos, nunca me había quedado tan claro esta pregunta de qué ves cuando ves en el espejo y se juntaron como varias lecciones de aquí. A ver, si he entendido bien, el ego es este conjunto de experiencias que has tenido en la vida. O sea, es como la biblioteca de las experiencias que has tenido en la vida, las emociones y juicios y las interpretaciones que le diste a todas esas experiencias, ¿no? Entonces, de pronto, cuando me decías la pregunta, ¿qué ves en el espejo? De repente ahorita me cayó el 20. Tú estás viendo una imagen con los ojos, pero tu ego te está recordando todas las veces que alguien te vio de cierta manera, una parte del cuerpo, te hizo un juicio, lo que sentiste tú en ese momento. Y hay cosas que te hacen sentir más que otras y las tienes más presentes y el ego te las avienta más fácil, ¿no? Entonces, lo que ahorita me cayó como 20 es, en el momento en que tú estás viendo una imagen en el espejo, es absolutamente falso que la estás viendo con los ojos. La estás viendo con los ojos, pero a través de un filtro. De inmediato tu ego te está poniendo el filtro de todas las veces que una mujer te vio la panza y con la mirada se rió de tu panza, según tú. Y que sentiste vergüenza. O igual y sí, o sea. O igual y sí. O su que, proyección se proyectó ahí en ti. Exacto. Y que un maestro te vio alguna parte de tu cuerpo, o que según tú alguien te vio el barro que traías en la cara, y lo que te está pasando es que te estás acordando de la emoción y de la vergüenza que sentiste en ese momento, ¿no? Y corriges, acuérdate que te dije, cada vez que alguien se fija en ti, o sea, alguien desliza su mirada o su deseo sobre la superficie de tu cuerpo, eso que sí te voltea a ver. Fíjate que es poético, es muy bonito, pero bueno, sí es la realidad. Desliza la mirada sobre la superficie de tu cuerpo y se fija esa mirada en algo. Eso quiere decir, la mirada, por ejemplo, se fija en tu panza. Somos tan increíblemente, estamos tan afectados por la mirada del otro, que inmediatamente vas a tratar de, si tienes una sudadera, a bombarla, o jalarla, o subir el pantalón de la pretina para que se cubra ese espacio que te avergüenza tanto. Porque el ego en ese momento te está recordando todas las veces que según tú alguien te vio en esa parte, y toda la vergüenza que te ha ocasionado todas las veces, y cómo te has fijado en esa parte. Ahora, también esto es importante no me lo pases. Hay momentos en donde la mirada ya la ejerces tú. Eso quiere decir, igual y la persona de enfrente deslizó su mirada por la superficie de tu cuerpo, pero no reparó en nada. Tú anticipando eso que ya es la manera en la que tú hoy te miras, haces ese movimiento y haces notar al otro que tú tienes algo que esconder ahí, porque el otro no se había dado ni cuenta o no tiene un issue en ese tema. Y lo cabrón es, o sea, lo que también estaba pensando es que cuando estos tres que estamos hablando, que estamos ya medio viejitos, nacimos, verse era verse en el espejo. Sí. Hoy verse, lo platicamos antes de empezar, hoy hay todo tipo de outlets para verse y para proyectarse hacia afuera, ¿no? Es decir, cuando nosotros éramos chamacos, las únicas personas que podían proyectarse hacia afuera a través de revistas, periódicos, eran personas famosas, ¿no? Sí. Hoy todo el mundo tiene en sus manos y a su disposición plataformas para proyectarse hacia afuera y preguntarle a los demás cómo me ves.
y recibir ese feedback lleno de juicios y opiniones. Pero ¿qué enseñas tú cuando te proyectas? Ese es el punto. Es como, tú enseñas cómo tú te miras. O sea, eso que a nosotros nos pasaba solo con el espejo, hoy se potenció a la X potencia, porque ahora esa proyección la puedes hacer al mundo entero, y entonces el trauma se potencia, ¿no? O sea, el trauma de fijarse solo en una parte y empezar a fragmentar las partes se convierte además ahora en una dinámica diaria a través de las redes sociales. Es que aquí, imagínate el tema de los paparazzi. Fíjate, esto es muy interesante. Antes, cuando no existían los teléfonos móviles y tú no podías andar publicando fotos de todo el mundo todo el tiempo, era muy fácil destruirle la vida a alguien desde la mirada que tú ofrecías de esa persona, porque tú no le podías pedir permiso si podías publicar esa foto y le gustaba cómo había salido en la foto que le habías tomado. Entonces, todas estas grandes personalidades arruinadas por los paparazzi, que hay un montón de historias de eso en el mundo, previo a que hubiera celulares y todo el mundo publicara fotos, estas gentes se sentían ultrajadas en su imagen corporal. Eso quiere decir, pues tú tomabas una foto de Ale no me dio permiso de publicarla, pero pues yo soy un tabloide y pues yo publico lo que me dé mi chingada gana. Y a lo mejor yo mostraba una imagen corporal de Ale que enseña algo sobre lo que él tiene un problema y no quiere que nadie se lo vea. Entonces, no es el lado que le gusta enseñar en las fotos, no es la postura corporal que él asume cuando se la toman, no es la iluminación correcta, no. Antes esta gente que podía tener control sobre las imágenes que se publicaban de ellos, se perdió cuando los paparazzi compraron cámaras y publicaban en los tabloides. Bueno, eso se volvió expansivo y hoy podemos controlar nuestro feed de Instagram. Pues sí, porque yo me tomo una foto y a lo mejor desecho 50 y pongo la que solo pone la imagen corporal de mí, en donde yo como Frankenstein aparezco del lado que me gusta, enseña mi nariz de cierto ángulo, no, y ya, bueno. Con un filtro, Sí, yo me quito las arrugas y no sé qué. Cuando alguien publica una foto mía y yo no salgo como mi imagen corporal que yo en el espejo a través de mi mirada, yo deseo, pero sale la que yo repruebo, es devastador. Pero qué raro, porque al final de cuentas, lo que tú estás viendo incluso en la foto publicada, no es lo que es real, es lo que tú ves a través de las miradas que te formaron. Entonces, es increíble que alguien se enoje, porque la mayoría de la gente te va a ver como te ve normalmente. Dice, ay, es Max en la foto. Ah, es la foto de Max. Cuando tú la ves, dices, ese no soy yo. ¿Cómo? No, es que ese no soy yo. No me siento identificado en esa foto. Pero ¿cómo no, chingado, si eres tú? Sí, pero lo que estás tratando de decir es que no te gusta. Ajá. Que esa imagen corporal tuya no es aceptable para ti a través de la fragmentación en la que tú vives. Entonces, ¿se pueden imaginar qué difícil se ha vuelto el proceso de aceptación cuando se ofrecen tantas imágenes mías no autorizadas por mí, desde lugares en donde yo me siento agredido porque ahora todo mundo tiene la misma posibilidad de deslizar su mirada sobre mi superficie y tiene derecho a comentar si le gusta o no le gusta lo que ve, a través de su propia proyección, porque pues ve lo que quiere ver como yo lo que veo en el espejo, ¿no? Entonces, es tan superficial el proceso, pero es tan profundo a donde llega con las preguntas correctas que podríamos empezar a sentir alivio y aceptación total por nuestra imagen cuando se ve publicada sin nuestra autorización, porque de todas maneras no sabemos qué estamos viendo. O sea, pero de todas maneras no sabemos qué estoy viendo. A lo mejor la foto se ve hermosa para 100 personas, menos para mí, y la foto está cerca de mí. Y 100 gentes me dicen, Vanessa, es la mejor foto que has publicado, y yo digo, no mames, algo espantoso, esa no soy yo. Es mi problema el que no estoy pudiendo resolver ahí, o sea, no estoy pudiendo aterrizar con precisión a esta imagen que yo tengo de mí en mi cabeza y la real, que es la que se ve en el afuera. Es muy increíble, estamos en el hoyo. Sí, es un poco trágico, porque ahorita estoy acordándome de alguna clase que tuvimos hace mucho, de las primeras, donde le preguntabas a la mesa, ¿quién eres? Y entonces todo el mundo empieza a decir, no, pues yo soy Alejandro, soy un hombre de 50 años,
hago esto, soy papá de 3. Y entonces tú siempre, pues, callabas y no, cabrón, ¿quién eres? O sea, me estás diciendo, me estás dando una biografía, o me estás dando tu lista de intereses, pero ¿quién eres tú? Cuando agarro esa idea, bueno, y todo el mundo nos quedamos viéndote como con cara de pendejo, no sabemos quiénes somos, y tu respuesta siempre es, pues tú eres tú, güey. Es O el sea, tú eres silencio este. ese que sientes cuando no contestas, ese eres. Entonces, tomando esa idea inicial y ahora esta otra de la pedacera, cuando tú te ves en un espejo, corres a la falla. No, haces un poco lo mismo, o sea, no vas a tu biografía, pero vas a tu pedacera física exhibida en un espejo. Y entonces es como muy trágico porque en ninguna de esas dos, pues, ahí se juntan como que esta idea de tu biografía con una representación, si quieres, física enfrente de un espejo que se ve, pues yo creo que corres a la falla porque no reconoces el silencio de ese otro. Y entonces todo esto me viene a colación porque cuando en el ballet de repente me quitó el espejo Emanuel, porque yo lo que hacía los movimientos y siempre que me veía en el espejo era un cagadero, todo empezaba a salir muy mal. Y solo cuando cerraba los ojos o no veía el espejo, como que podía fluir y nada más sentir que se sentía estar adentro de mi cuerpo en el movimiento. Entonces, como que lo que puedo concluir después de todo esto es, pues simplemente es más pinche fachada, y es una construcción, y como es una construcción y todos estamos jodidos, pues nuestra pinche construcción está horrible, güey. Es una combinación de desperfectos y aspiraciones y proyecciones, pero en ningún lugar reside ese silencio grato, despacio, aceptante. Entonces, como que me regreso a esa frase otra que también nos cagabas todo el tiempo, que es, entonces pinche cabrón superficial, tratas de profundizar en lo superficial y hacer como que entiendes y sabes muchas cosas, pero literal estás analizando, pues, un pedazo de popó. Entonces, te puedes ir más a lo profundo, y lo profundo sí es muy simple. Entonces, creo que ese silencio ahí en ese movimiento, eso sí se siente simple, eso se siente grande, vasto, quieto y como muy feliz. Vacío, ¿no? Sí, lo demás se siente como muy lleno, tienes que dar mucha explicación, sí. Es racionalización sobre racionalización. Entonces, creo que lo trágico es que vivimos todos en la fachada mucho tiempo de nuestras vidas. Pero es una fachada craquelada, no, eso es lo más trágico. Es que es una fachada sin casa, es puro betún. Mira, hay algo aquí interesante, o sea, nosotros consideramos tener ciertos rasgos privilegiados, cada quien tiene su idea de lo que eso es. Tenemos rasgos privilegiados alrededor de los cuales organizamos nuestra imagen corporal, pero al mismo tiempo, como somos Frankenstein, tenemos otros rasgos negativos que nos parecen imposibles de mirar. Eso quiere decir, hay algo que recalcamos insoportable en nosotros. Es muy triste lo que les estoy diciendo, porque no somos ese rasgo. ¿Sí me explicó? Pero pesa más el rasgo negativo que el positivo, ¿no? 100,000 de 100,000 veces. Entonces, si en la foto en la que mencionábamos, yo encuentro el rasgo de la imagen que creo que sí soy yo, la dejo. Y si en esa foto no veo el rasgo que quiero, la elimino. ¿Sí entienden? Bueno, eso en la foto, ok. Eso es exactamente lo mismo que pasa en el afuera, con nosotros en la vida, en el día a día. Entonces, la decepción proviene de un deseo. De ahí viene. Esa es la verdad. Entonces, yo me decepciono de mi superficie y eso proviene de un deseo que yo tengo que no he logrado confrontar. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿por qué desearía yo ser un abdomen plano? Puta, no mames, eso suena ridículo nomás de decirlo aquí en el micrófono. ¿O por qué desearía yo ser un par de chichis perfectas?
¿O por qué desearía yo ser una melena afro? O sea, qué raro que yo me contengo dentro de un rasgo. ¿No? O quisiera ser un doctor en filosofía, o sea, también... No, es que es más básico que eso. O sea, es como cuando alguien dice, ¿ya viste el culo que viene ahí? Refiriéndose a una mujer. O sea, ¿adentro del culo hay una mujer o cómo? ¿O cómo está la cosa? Es que es ridículo. Bueno, todo el tiempo estamos recargándonos en estas fracturas tan evidentes, tan burdas. O sea, hay un término que usan en Argentina que es como muy, muy común, pero es cuando dicen, es una frase muy criolla. Quiere decir rural, vulgar, o sea, qué raro, ¿no? Que usen esa frase. Bueno, así como ese tipo de cosas que se han vuelto común denominador, tenemos este tipo de asuntos. ¿Qué sería ser un culo? Puta, no mames, está cabrón que no hayamos cuestionado eso. O sea, al oírlo, no lo queremos. ¿Qué significará eso? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué está cosificando un rasgo de alguien y lo convirtió o la convirtió en eso, ¿no? Cuando nosotros nos vemos atraídos por alguien, es porque la mirada previa se fijó en nuestro rasgo aceptable para nosotros. Entonces decimos cosas así como, me descubrí en la mirada del otro, ¿verdad? Quiere decir, el otro se fijó en el rasgo que aparece en la foto que no eliminé, Sí, pues, por el que decirlo sí de esa me manera. gusta. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vivimos en la decepción permanente. ¿Por qué? Porque vivimos con deseos que son ridículos cuando pensamos que yo lo que quiero es ser un culo, ser un abdomen plano, ser una melena afro, ser un... Cabrón, ¿no quieres aterrizar en un plano mucho más amable y amoroso contigo, en donde tú no solo eres un abdomen plano, no mames, eres un montón de cosas, tú, y luego en la dinámica del cuerpo cambiante, pues has sido y serás un chingamadral de cosas, todas contenidas dentro de una superficie que es irrelevante para existir. O sea, nada de lo que se desliza por nuestra superficie es real, sino un deseo proyectado en ella. Pero además lo cabrón es que un chingo de gente con mucha habilidad para los negocios ya se dio cuenta de este vicio fragmentario que tenemos de nuestra imagen. Sí. Y entonces hay toda una industria del pelo, Ajá. hay toda una industria de las cejas, Sí. hay toda una industria de la nariz, toda una industria de la imagen de los dientes, toda una pinche industria de las chichis, toda una industria de las nalgas. Es verdad. O sea, y entonces está cabrón porque hay gente que invierte millones en su nariz o en sus chichis. Sí. Y entonces cuando arregla las chichis ahora tiene que pasar a la nariz y luego tiene que pasar... Entonces platicamos antes del podcast que pues, de pronto estas artistas que parecían Nicole Kidman, que para muchas mujeres era como el ícono de belleza. Que era la hegemonía, el corpórea, la que te decía. Exacto, era esta mujer que lo tiene todo perfecto, ¿no? De pronto se destruyó la cara porque seguramente ella nada más estaba viendo algo totalmente diferente a lo que veía el resto del mundo. El resto del mundo veía a una mujer perfecta y ella veía en el espejo ese rasgo de la cara que no le gustaba. Y entonces se arregló el rasgo de la cara que no le gustaba y para todo el mundo, o sea, bueno, para la gente que la ve, como yo digo, ya valió madre, ¿no? Bueno, pero hay gente muy cabrona en el mundo, muy cínica, que nos conoce también esta capacidad que tenemos de concentrarnos en el defecto, que nos vende la solución, la reparación directa y focalizada en el defecto. Y entonces de pronto ves baños o vestidores de personas en donde están las diferentes especialidades ahí compradas para ir arreglando los defectos. Sí. Y hay gente que se tarda 1 hora en salir de su casa porque tiene que ir agarrando los productos químicos y demás de cada una de las partes que cree que tiene que rectificar antes de salir a la calle, sí. ¿No? Antes de mostrarse. Es muy cagado, ahorita pensaba en todos mis... O sea,
seguro yo tengo otros muy cabrones, pero la mitad de mis amigos viven de 40 y tantos, viven traumados con su pelo, ¿no? Y han hecho cosas pendejísimas con su... O sea, tengo 2 amigos que parecen Ken de la Barbie, ¿no? Porque se injertaron pelo y se ve del carajo. Pero además lo cagado es que son güeyes a los que hace un año veías pelones y ellos creen Que no se les veía. que es normal que hoy lleguen con una melena y no hay pedo, ¿no? Es que ellos son su pelo. Es como les Exacto. decía el O ejemplo sea, del culo, pues, ¿no? Lo estoy viendo ahorita, o sea, ahorita me estoy dando cuenta que esos güeyes vivían concentrados en esa carencia que era su coco sin pelo, ¿no? Ujú. Y hoy se lo arreglaron y se sienten orgullosos, pero solo hacia afuera, porque cuando se ven en realidad, pues se No, acuerdan- es que no sabemos qué ven. O Esa- sea, ese sí, es el problema. O sea, no yo no sabes sé qué no sé- ven no cuando sé qué se ven y ven en no el sé cómo- espejo. Pero en probabilidad ven la falla. O sea, seguramente si ya superaron la falla del pelo de Ken, pues van a ver la siguiente falla. Seguramente, y varios de ellos gastaron millones en esa chingadera. Es que mira- ya se les cayó el pelo nuevo, ya otra vez parecen rodillas y otra vez viven traumados además con vergüenza de que todo el mundo sabe que se gastaron un dineral, que ahora ya es muy cagado, o sea, pero también es muy cabrón que haya toda una industria que se dedica a explotar el Frankenstein, ¿no? O sea, toda una industria que se dedica a explotar nuestra fijación en pedazos de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que, o sea, eso no está ni mal ni bien. No. Es gente que nada más ofrece una solución a un Una problema, carencia. pues al problema del deseo de la superficie de alguien, ¿no? Pero la pregunta que se vuelve interesante, porque, insisto, o sea, necesitamos pasar a discursos más singulares. Eso quiere decir, ok, sí está muy bien que el canon social, que el parámetro histórico, que el entorno, que la religiosidad, pero esos son temas muy superficiales que no tienen un discurso más singular, o sea, más profundo. Y nada en realidad tiene que ver con el tema de la sociedad. O sea, la sociedad es como un término abstracto, no existe. Es como decir México. Pues, bueno, sí. ¿Quién es México? ¿No? Bueno, el trabajo real que tenemos que hacer no puede provenir de discutir temas de la sociedad o temas de la industria o temas de la política pública. Eso es irreparable, ¿sí me explico? Lo que se vuelve interesante cuando vuelves la discusión a algo un poco más singular, o sea, algo más aterrizado, ¿cómo podemos nosotros incorporar este cuestionamiento a estas áreas en donde solo hay seres humanos tratando de encontrarse en su imagen corporal todo el tiempo? ¿Sabes? Y por eso crean todas estas cosas que crean. Bueno, detrás de no sé, ¿cómo se llama el que pone pelo? No, el que hace que crezca el pelo. ¿El colombiano? Sí. No, Bueno, hay un señor colombiano aquí en colombiano, México, famosísimo. que no sé cómo se llamará, pero oigo todo el tiempo que el colombiano y que fui con el colombiano y que la chinga. El colombiano no es que se haya aprovechado de algo, es que encontró una solución para su imagen corporal, o sea, lo que él no veía en el espejo. Seguramente el primero que se puso a probar sus productos, pues fue él. Luego, como le funcionó, pues bueno, ya los empezó a vender y hace un negocio de eso. Eso no quiere decir que él cada vez que se ve en el espejo no vea que no le está creciendo tanto el pelo, que ya tiene un pedazo que ya no le está saliendo, que le salió un chingo de pelo atrás, que si el shampoo le hace que le salga pelo en la espalda también, o sea, sí va a seguir en eso. Entonces, lo curioso es que no nos hemos dado la tarea de hacer pública la pregunta: ¿qué veo yo cuando me veo en el espejo? ¿Qué veo? A mí no, me queda claro que eso no veo, pero ¿qué veo? Veo en esta superficie el deseo desplazado de quién. ¿Es mío? ¿Es la mirada esta de la infancia? ¿Es quién me vio y cómo? O sea, yo soy un producto de la mirada de alguien. ¿De veras? Sí puede ser verdad, sí puede ser verdad que yo sea esta persona hoy, porque soy y he sido producto de la mirada no de un alguien, de unos varios alguienes a través de la vida. Entonces, pues, ¿qué tan poderoso es eso? Bueno, es tan poderoso eso en cada un individuo que en colectivo podemos crear tanto malestar.
O sea, somos capaces de llevar esto a consecuencias garrafales en donde yo no estoy consciente de mirar y de qué tan poderosa puede ser mi mirada sobre el otro, que lo defina. ¿Sí me explico? O sea, que lo lleve a ser este adulto fragmentario, en este todos somos Frankenstein, demasiado concentrado en sí mismo, en su propia proyección, pero esa proyección es una proyección de la proyección de la proyección de alguien, no sé si me explico. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando no entendemos desde dónde se mira, se mira desde la compasión, se mira desde la aceptación, se mira desde la libertad, se mira desde el amor propio. ¿Desde dónde se mira lo que se mira? Bueno, somos muy inconscientes en esto por andar discutiendo temas de la afuera, pendejos que no tienen trascendencia. Y como no sabemos la respuesta a preguntas que no nos hacemos, porque no nos hacemos las preguntas, de repente no nos damos cuenta que, por ejemplo, estoy mirando a un hijo y yo no me estoy haciendo la pregunta desde dónde lo estoy mirando. O a una pareja, desde dónde la estoy mirando. O sea, esa responsabilidad me toca a mí. ¿Cómo mire el otro? Pues le toca al otro, ¿no? Pero si yo sé esto de mí, también sé que cuando miro desde el lugar equivocado, la persona se está cuestionando qué me está viendo. O sea, hasta es como un poco duro cuando alguien te pregunta ¿qué me ves? ¿Qué me ves? Es como retador porque ya sabes qué te vio. La insatisfacción. Se siente en la superficie del cuerpo qué te ven. Entonces, ¿qué es lo que está viendo? ¿Desde dónde estoy viendo? ¿Cómo estoy proyectando mi deseo en la superficie del otro? ¿O cómo mi anhelo está puesto en algo que quiero que se cumpla en el otro para sanar yo? No nada más eso. O sea, si la imagen corporal es la fragmentación, porque eso es lo que hoy ya podemos resumir eso, y no todo en nosotros está incorporado, ¿dónde andan el resto de nuestras partes? O sea, y así queremos sentirnos suficientes. Si andamos batallando con esa chingadera, con un espejo así nomás normalito, en diario, en el día a día, con el batalladero de que se me perdieron partes de mí que no sé dónde dejé, y yo estoy asumiendo suficiencia. O sea, ¿cómo se transforma esa mirada? O sea, ¿cómo transformas la mirada en algo diferente? Tienes que estarte cuestionando todo el tiempo eso. O sea, ¿cómo fui mirado? Y cómo eso determinó esto que soy hoy en mí, y esta fragmentación, y cómo se insiste en ella cuando no me hago la pregunta, ¿cómo fui mirado? ¿Desde dónde fui mirado? Y luego tengo que preguntarme desde dónde estoy mirando yo. ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Sí me explico? O sea, ¿puedo trascender la imagen corporal del de enfrente y pasar al contenido? ¿O me sigo estrellando con este cristal de 9 milímetros? ¿Qué es eso? En el taller hay una clase entera que vemos de cómo nosotros somos incapaces de superar la imagen del otro, porque somos incapaces de superar la nuestra. Claramente, pues la del otro, no mames, es exactamente lo mismo. Si yo me estrello con mi imagen todo el tiempo en un espejo, imagínate qué pasa cuando salgo a la afuera y me estrello con la imagen del otro en la calle. Y me parece que esa persona o es de fiar o no, o me tengo que cruzar la banqueta o no, o me caga o no, o me enamora o no, porque me sigo estrellando con un cristal de 9 milímetros, que es esa percepción fragmentaria de quién es. ¿Sí me explico? Yo no puedo saber quién es el de enfrente cuando lo veo en fragmentos. Y eso es lo que acaba pasando. Si yo veo a alguien tatuado desde el cráneo hasta los pies, yo solo puedo verle los tatuajes. No puedo ir más allá, me estrellé, me da desconcierto. O sea, cuando les digo me da decepción, eso es lo que pasa. En lo que te estrellas es un buen signo de lo que te duele a ti, ¿no? Claro, es tu proyección. Porque yo no podría estarme fijando en la panza de nadie si yo no tengo un pedo con la mía. Exacto. O sea, si cuando volteas a ver a alguien ves panza, o ves nalgas, o ves arruga. Por eso te digo, ¿desde dónde estás mirando? Estás viendo algo tuyo. Exacto. Entonces la pregunta es desde dónde estoy mirando, y eso te regresa a ti, ¿sabes? ¿Qué estoy viendo? O sea, ¿cómo esa mirada también está estableciendo un lugar de control para el otro? ¿Cómo lo declaro insuficiente cuando fijo la mirada en algo? Incapaz,
inadecuado. Es esto que les digo, es el desencanto permanente. Cuando identificas eso que ves y que te avergüenza, hay que ir a la base de datos a ver cuándo alguien o alguienes me vieron así y me provocaron esa vergüenza. Ajá, ¿no? esta mirada de dónde viene. Y al hacer eso, en una de esas provocas la desconexión, ¿no? O sea, Es que a mí eso es lo que me pasó. O sea, yo estuve cuestionándome muchos años qué miradas me habían definido, qué decían las miradas que me miraban. Yo las tengo muy claras. ¿Cómo determinaron mi conducta hasta cierto punto? ¿En qué me convirtieron esas miradas? ¿Cómo no las cuestioné nunca? ¿Y de qué me hice yo dueña? O sea, ¿de qué miradas me hice dueña yo? Y ahora yo era la que las llevaba a cabo en mi reflejo, ¿no? Yo era la que me miraba de esa manera ahora. ¿Y qué tan importante era para mí? Y si era importante para mí del todo vivir fragmentada. O sea, en el momento en el que me di cuenta que yo no era mis nalgas, yo era yo, y luego pues tenía unas pompas como todo mundo, pues acabé con el tema. Dije, bueno, ya, sí, pues está bien, pues, pero yo no soy eso. Es que hay como una conexión interna severa que surge y inquieta y se vuelve también muy incómoda, en donde acabas haciendo las paces con la idea de que tú no eres las partes de tu cuerpo. Tú no eres tus cejas, tú nunca has sido tu pelo. Entonces, lo raro es que nosotros hayamos por alguna razón pensado que sí. ¿Sí me explicó? O sea, ¿cómo llegamos a la conclusión de que somos los chinos de nuestra cabeza? Y que no lo hayamos nunca puesto en la mesa como algo a discutir. Si yo no soy mi pelo y lo tengo o no lo tengo, ¿para qué por qué lo quisiera rectificar? No sé si me... Sí, no es un problema resolver. ¿Cómo eso podría quitarme tiempo en el día, no? Bueno, este tema de la imagen corporal que es... No es un defecto, o sea, ni siquiera, o sea, es cagado que las clasificaciones sean de la parte física, virtud o defecto, ¿no? Ajá. O sea... Es la hegemonía, es lo que te digo. Es Una gente con mucho pelo, pero no muy atrás, la salida del pelo, pero no muy de frente, o sea, pelo a media frente. Tenemos una bola de ideas, pero eso depende de cómo fuiste mirado. Sí. Si esa mirada de que te crece el pelo a media frente nunca llegó, Ni la vas a ver. jamás la vas a registrar, ni te vas a ver con eso, ni va a ser un problema para ti, te parece perfecto así y ya. Ahora, aquí es algo muy importante y lo pueden cachar muy fácil. Cuando yo hago este tipo de afirmaciones, en mi casa todos son altos menos yo. Me estoy definiendo como Frankenstein, pero diferenciándome de algo que tiene que ver con las relaciones filiales, ¿no? Esto es muy interesante lo que les voy a decir. La mayoría de las cosas que les cagan de su imagen corporal están asociadas a algo de sus papás o sus mamás. Eso quiere decir, yo tengo los pies de mi mamá. No, pues es que yo saqué las orejas de la familia de mi papá. No, es que pero es curioso porque todo el día estamos diciendo qué fragmento nuestro nos caga. Y O le pones quisiéramos, un ¿no? contenido emocional a Tiene cada que uno. ser, pero es curioso, es filial. Yo no puedo decir, tengo los ojos de Max. Está raro, ¿no? O sea, imposible. Es lo que la cabeza inmediata, no puede tener los ojos de Max. No tiene nada que ver con Max. Consanguíneo no viene al caso, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta de las cosas que más reprobamos, es curioso, pero vienen de ahí. Entonces, esta es una herramienta buenísima, si no se han cachado en otras cosas a lo mejor más profundas, estas que están un poco más cerca de la fascia superior. Ahí podemos cacharnos. La nariz de mi abuela, los ojos de mi mamá, el pelo de mi papá, pero lo decimos como con un dejo de deseo o anhelo de no tenerlo, corregirlo, rectificarlo, que no se me vea. O en el mejor de los casos, si a ti te encantan los ojos de tu mamá, es bien raro que digas, ay, yo tengo los ojos de mi mamá. Como en triunfo y logro. O sea, siempre tiene un contexto medio negativo. Sí, porque el otro es muy poco común. O sea, es bien raro decir que tú tienes la nariz de tu papá en un tono apreciativo. Es
como que ni siquiera no lo mencionas. Mencionas lo otro. Ya. Es porque estamos puestos en lo otro. Sí, porque aparte en la falsa humildad siempre otra vez haces ver la falla. Es que si se te ve es culpa de alguien más. O sea, la nariz pues se te ve, ¿no? Tienes que hacer claro que eso que no te gusta, que no puedes esconder, ni modo que traigas la nariz tapada todo el día. No es tu culpa. No es tu culpa, es culpa de alguien más. O es culpa de todos que tú no tienes eso que tienen ellos, tipo la altura. ¿No? Yo soy la única chaparra de mi familia. Entonces, es curioso, pero son cosas que hacemos todo el tiempo, si se fijan. O sea, pasamos muchas horas del día en este tema. Y ocupan cantidades enormes de energía De trabajo, emocional, sí. y de energía física y de Sí. tiempo o sea, no es banal porque, o sea, cuando la gente dice, es que hablar del cuerpo es banal, no, porque sí ocupa demasiada vivas, energía es como muy emocional interesante. y puede destruir a una persona, ¿no? Ahora, aquí es importante que puedan hacer su trabajo en esto de estar preguntando desde dónde miro y cómo me miro y qué veo cuando me veo en el espejo. Pero también cuál es la identificación en relación con el cuerpo del otro. ¿Qué le veo? Ajá. ¿Y cómo lo veo? O sea, con una parte del cuerpo del otro. No ven el cuerpo entero del otro, le ven una parte al cuerpo del otro. Es curioso, pero sí, o sea, y no nomás nos vemos fragmentados nosotros, también vemos fragmentado al otro. Desde ahí, ¿qué pinche sociedad se nos ocurre Que puede salir que bien. puede funcionar de manera íntegra si no podemos vernos como seres completos? O sea, en fragmentos. Es muy interesante. No, pero aparte, lo otro que dices, que sí es súper cierto, porque ahorita lo estoy cachando muchas veces, es qué responsables somos con las miradas también. Porque te distraes y entonces o no estás, o se te va el ojo o al defecto tuyo en el otro, pero esa falta de atención pues, va a hacerle la vida tal vez no tan grata al receptor de esa mirada carente de conciencia, si quieres, o de presencia. Por eso les digo, ¿desde dónde miramos? ¿Y qué miramos cuando miramos? O Sí, sea, porque vivimos distraídos, ¿no? Entonces la mirada también está distraída. Exactamente. Por eso les digo, las partes del otro que no nos gustan son culpa de alguien más. Son del otro. Les dejamos muchas cosas sobre las que podemos reflexionar. O sea, nos alargamos un poco, pero creo que vale la pena. Es interesante que podamos empezar a discutir temáticas que no se ponen sobre la mesa nunca, por ejemplo, a la hora que están discutiendo términos de política. Pues qué raro, ¿no? O sea, la política no existe, es el producto de gente fragmentada. Y desde ahí se está construyendo esa idea, ¿no? O esa posibilidad de mejorar. Pero va a ser imposible porque jamás nunca hemos llegado a que cada individuo en su humanidad y en su existencia haga trabajo profundo y lo vuelva más singular y deje de estar en esta pluralidad pendeja en donde no resuelve nadie nada. ¿Cómo construyes una comunidad integrada con personas fragmentadas? No O sea, se puede. ahorita me acaba de caer ese... O sea, ¿cómo chingados haces a través de leyes, instituciones y procesos una sociedad integrada con personas que se ven a sí mismas completamente fragmentadas? Pues totalmente superficial. Pues sí, exactamente. O sea, solo las pegas de manera superficial Con alfileres, con güey. alfileres y por eso se desmorona tan fácilmente, ¿no? Es que mira, si no hemos podido resolver cómo dejar de estar solucionándole cosas al cuerpo que no tienen solución, simplemente son así y así están, ¿cómo no vamos a querer vivir solucionándole idioteces superficiales a las cosas en el afuera? Porque solo estamos viendo esta superficie sobre la que desplazamos nuestras chingaderas, pues. Sí, sí es muy interesante. Este podcast este viernes puede servir para que lo pueden oír poco a poquito, hagan su propia reflexión. Fíjense bien cómo miran y qué miran cuando miran. Hagan ejercicio en solitario incluso, vayan al espejo y vean qué ven.
O sea, cuando se ven en el espejo, ¿qué ven? Y tomen nota, está cabrón que no sepamos, cuando me acerco al espejo, ¿qué veo? Veo que no me saqué la ceja, o sea, eso es lo único que veo, no veo más, no, a mí lo que me ha resultado una buena idea es poner orquídeas en mi baño. Tengo ahí un hospital de orquídeas que me ocupan todo el tiempo. Entonces yo entro a mi baño, que tiene espejos que no puedo quitar, porque pues ni modo, ya están pegados ahí. Pero lo que sí hago es que distraigo la mirada todo el tiempo hacia algo que puedo construir y sobre lo que a lo que me puedo ocupar y lo que puedo salvar. Sí. Y cosas que sí puedo, para ponerle agua y quitarle las florecitas que están secas. Y me he dado la tarea de llenar mi espacio con otras cosas que me distraen de estar buscándome pedazos en el espejo. Pedazos en el espejo. Eso es lo que está pasando. Entonces, habiendo resuelto el tema de la cortinilla y la introducción del podcast, les mandamos besos. Esperemos que haya sido útil esto porque se los juro que uno sana. En la medida en que uno se hace preguntas difíciles, a lo mejor pues no son tan festivas como nos gustaría, pero no estamos aquí para eso, estamos aquí para sanar y estamos aquí para hacer una mejor versión más completa de humano. Y entre más difíciles las preguntas que nos hacemos y más nos cuestionamos cosas que a lo mejor no se discuten en ningún lado, pero ¿qué más nos da? Pues lo podemos hacer aquí y lo pueden hacer ustedes mientras escuchan. Entonces, pues hay que armarnos de huevos y dejar de ser esta parte del cuerpo que creemos que somos, que qué hueva. La siguiente vez que por favor digan en voz alta, ¿ya viste el culo ese? Acuérdense de mí. O sea, es como meter a una persona dentro de eso, es ridículo, pues no. Entonces, que tengan buen fin de semana, fue un placer. Les mandamos besos. Besos. Besos a todos. Chao.